el estudio tenemos la mamografía por diagnóstico, cuando la paciente tiene algún síntoma, le duele, le sale un bulto, lo que sea, o tengan mucho factor de riesgo que, ¿qué sucede? El cáncer de mama, el gen del cáncer de mama se transmite por madre. O sea, de toda la línea materna se transmite. Si la paciente tuvo a su madre y a su abuela materna tuvieron cáncer de mama, seguramente a esa paciente se le estudie y se le hagan muchas mamografías y se le haga un seguimiento porque ya tiene antecedentes familiares. Y después, esa es la mamografía de diagnóstico y después tenemos la mamografía que venimos hablando recién, que es la de screening o tamizaje o detección. Se le puede decir de muchas formas al plan ese que está acá, que se usa acá en Uruguay, que es para pacientes que no tienen síntomas. Otra cosa que sucede con las mamas, que hay mamas que son o más densas o menos densas. Por lo general, la mama joven es más densa, la glándula está más densa, después pasa el tiempo y el tejido va como pasándose a adiposo, la mama se entra a caer, y bueno, también ahí tienen que usar técnicas distintas según la edad del paciente. Por lo general se van a usar kilovoltajes bajos, lo más bajo posible, y después se compensa con el miliamper. El equipo tiene un control automático de exposición, o sea que cuando la mama ya esté comprimida, va a censar la mama y les va a dar la técnica que tienen que poner en el comando, o sea, les va a dar la técnica automática. Y ¿me escuchan? ¿Eh? ¿Eh? Está para que se me cortó. Estaba hablando de la técnica. Ahí está. ¿Qué sucede con las técnicas? Va a depender mucho de el tipo de mama que estemos haciendo, si es una mama densa o es un tejido más adiposo. La mama densa es la mama esa que está como bien dura, la glándula dura, y después el tejido adiposo es esa mama de las pacientes más añosas, más adultas mayores, que está como más caído y se aplasta más fácilmente, para que entiendan. Ustedes que no han hecho mamografía, ¿verdad? Está. Tal, el adiposo es ese, es el tejido que ustedes lo van a poder manejar mejor. El otro, el tejido denso, es duro y la paciente está más molesta, es más joven. Bueno, después va perdiendo como esa densidad la mama y pasa a ser casi siempre más adiposa y bueno, a veces hay pacientes que no, que nunca lo pierden y tienen 70 y siguen teniendo mamas densas, pero bueno, lo normal es que el tejido vaya perdiendo esa densidad. Pero bueno, según la mama, tendrían que utilizar una técnica u otra. ¿Para qué? Para que se vea y se diferencien toda la glándula del tejido glandular. Entonces, ¿cuál es la técnica que utilizan en mamografía? Casi siempre kilovoltajes bajos
alrededor de 25 hasta 30 y después obviamente de miliamper se compensa con miliamper. Em, ¿Qué pasa con el equipo? El equipo tiene un control automático de exposición, que es que una vez que ustedes comprimen la mama, para hacer la mamografía, lo que tienen que hacer es comprimir con una paleta la mama una vez que la apoyan en el receptor, comprimen la mama lo más que se pueda, eh, y bueno, y después el mamógrafo lo que hace es censar la densidad y el espesor de esa mama. Obviamente que si ustedes no comprimen bien esa mama, va a censar mal. Este, por eso siempre tienen que comprimir bien. Después van a aprender cuánto tienen que comprimir, porque en realidad, si ustedes comprimen mucho, la paciente le va a doler. Pero bueno, mientras más compriman, menos espesor, menos técnica le van a dar a la paciente. Entonces, una vez que comprimen, el control automático de exposición censa la mama y les da la técnica automática. Lo que puede pasar es que les toque una paciente que tenga prótesis y ahí el control automático de exposición no va a funcionar. No, no les va a censar porque en realidad la paciente no es que tenga, o sea, esa mama no es toda glándula, entonces censa mal. Ustedes la tienen que poner manual a esa técnica. La técnica de pacientes que tengan prótesis ponen técnica manual y ustedes colocan la técnica. ¿Se entiende? Bien. Obviamente, como todo estudio que se realiza con rayos X, le va a generar dosis al paciente, pero ya sabemos que acá en Uruguay y en Latinoamérica hay muchos casos de muerte por cáncer de mama. Acá es la segunda causa de muerte. Entonces, con relación al costo de vidas o de muertes, beneficio haciendo diferencia, comparando los beneficios que nos da la mamografía, nunca se dejaría de hacer la mamografía porque primero la dosis es muy baja, y comparado con todo el beneficio que nos da de detectar el cáncer de mama precozmente y bueno, y realizar el tratamiento de la paciente, nunca se dejaría de hacer la mamografía por la dosis que recibe el paciente. Bueno, el screening o tamizaje, bueno, se hace la mamografía en mujeres asintomáticas, a partir de los 40 años hasta los 69. Acá en Uruguay la mamografía es un requisito a partir de los 40 años hasta los 59 para el carnet de salud. Lamentablemente solo por eso a veces algunas pacientes se lo hacen. Es gratis el estudio en salud pública, cada 2 años, y las pacientes tienen un día de licencia al año con goce de sueldo por mamografía o PAP, cuando pueden elegir una o la otra. Em, bueno, después que se implementó este programa, que es el screening o el tamizaje para las mujeres que no tienen síntomas, en Uruguay acá bajó mucho las muertes por cáncer de mama, bajaron entre un 15 y un 36%, ¿tá? Este, un montón, porque si es la segunda causa de muerte y a partir de que se empezó a hacer este programa la mortalidad bajó entre 15 y 36, quiere decir que bajó mucho. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Porque hoy se cortó y seguí un rato más, sí. Está. Bueno, hay un problema de el screening es que hay falsos positivos. O sea, el falso positivo
y la exposición a los rayos X, que ya lo hablamos, que siempre está justificado este estudio. Pero los falsos positivos son cuando interpretan una mamografía como que es maligna, le hacen una ecografía, siguen pensando lo mismo. El segundo paso después de la mamografía es una biopsia, que claramente es, siempre las biopsias son invasivas. La paciente está, si el servicio tiene la tecnología, lo que se hace es llevarla a un tomosíntesis y se le hace lo que se llama heterotaxia. Al tomosíntesis se le adapta un cabezal con una aguja que nosotros la vamos a gatillar, se llama gatillar, junto con el médico, se le aspira la lesión y se manda a anatomía patológica. Cuando el resultado es que que la lesión es benigna, eso significa un falso positivo. Pero con el alto riesgo que tiene el cáncer de mama en Uruguay y por la cantidad de muertes que hay acá, nunca, si hay sospecha de malignidad, nunca se dejan de hacer las biopsias solo por el hecho de la alta cantidad de falsos positivos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por- Porque se da que últimamente hay falsos positivos, una gran cantidad de falsos positivos que cuando miran la mamografía, le hacen la ecografía, piensan que es cáncer de mama, que es una lesión maligna. Bueno, el segundo paso es la biopsia, que es bastante invasiva porque la paciente, si bien tiene anestesia, pero es una anestesia local, eh, de piel nomás, digamos, y la aguja, en realidad, depende de dónde esté la lesión, le va a entrar más o menos en la glándula. Nosotros calibramos el equipo para mostrarle al equipo, para decirle, mira, acá está la lesión, tenés que pinchar sí o sí ahí, y después la aguja atraviesa toda la mama igual, depende de dónde esté. Si está justo más arriba, mejor, pero si está en la parte de abajo, va a tener que atravesar toda la mama. Y bueno, la paciente tendría que pasar por eso, que es bastante doloroso y bueno, y molesto. Si después da que es benigno, igualmente, obviamente, vale la pena. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama en poco tiempo, primero que hace metástasis, muchas metástasis en poco tiempo, y es la segunda causa de muerte acá en Uruguay, por ende, mejor prevenir que después curar. Bueno, eso básicamente lo que dice ahí. Mejor que ignorar la posible lesión maligna, bueno, incurrir en un falso positivo. Bueno, y después está también lo que se llama sobrediagnóstico. ¿Qué sucede? A veces em, hay como estadios de las células malignas, ¿no? Entonces van pasando estadios y a veces hay células que están mutadas, pero que no llegan a ser un cáncer. Entonces, capaz que sacarlas, hay veces que el médico decide sacar esas células, esa parte de la mama la quiere sacar, ¿por qué? Porque él supone que se va a convertir en un tumor. Todavía no es un tumor, pero él supone que sí. Bueno, em, en vez de esperar y seguir como estudiándola, él ya decide quitar igual capaz que toda la mama. De repente la paciente ya tuvo a la madre con cáncer de mama o a la abuela o quien sea, o a la hermana, y bueno, según el médico va a decidir o no el tratamiento de la paciente. Eso se le llama sobrediagnóstico. Cuando todavía no hay una malignidad, un tumor, pero el médico ya decide hacer un tratamiento para evitar que llegue a eso, a un tumor, ¿tá? Eso es un sobrediagnóstico. Después lo que dice acá es que es aceptado porque
no se puede estimar el tiempo en que va a evolucionar esa lesión. Entonces, por eso se hace un sobrediagnóstico. ¿Se escucha bien? Bueno, después, esto lo venimos hablando varias veces, la exposición de los rayos X. No hay ningún estudio, ninguna tesis, ninguna monografía que diga que una mujer se haya agarrado o a raíz de hacerse una mamografía le haya venido cáncer de mama o algún tipo de tumor o cáncer o consecuencia. Entonces, no tiene sentido que los pacientes se dejen de hacer la mamografía por miedo a la dosis. Después, la dosis que recibe la paciente, bueno, es muy poca, muy poca. Acá dice que son 7 semanas de exposición a a la radiación natural, ¿tá? Y ¿qué les iba a decir? En Uruguay, acá en Uruguay, 1 de cada 8 o 1 de cada 10 mujeres tiene cáncer de mama. Si nosotros logramos diagnosticar a esas pacientes tempranamente, es más probable que esa paciente sobreviva al cáncer de mama. Después, muchas pacientes piden protector tiroideo. No se utiliza protector tiroideo en la mamografía, ¿tá? No está expuesta la glándula tiroides, lo que se va a irradiar es la mama. Cuando vean mamografía, cuando vayan al práctico van a ver, o sea, el mamógrafo tiene colimadores que nunca van a llegar a a la glándula tiroides y si está expuesta un poco con radiación dispersa, la dosis es muy baja, la cantidad de dosis que recibe es muy baja. Em, y bueno, si se hace un estimativo de que si podría suceder que la paciente tenga cáncer de tiroides, gracias a esta dosis que recibe, sería 1 en 17,8 millones de mujeres. O sea, no hay nada comparado con todos los beneficios que da la mamografía. ¿Tá? ¿Me escucha? Bueno, los componentes del mamógrafo son el generador, el tubo de rayos X del mamógrafo, el filtro. Después tenemos la paleta, que es el dispositivo para comprimir la mama. Tiene Buki, un receptor de imagen y el control automático de exposición, que es lo que sensa la mama y a ustedes les da la técnica automática. Acá tenemos un tipo de mamógrafo bastante viejito, pero es digital, o sea, se utilizan receptores digitales igual, no es directo. Tenemos ahí señalado el tubo, colimador, después tenemos el compresor, que ahí tiene la paleta, no sé, no veo ahora si está puesta, creo que no. Después tenemos el soporte de Buki, las pedaleras. Una mampara porque nosotros dispararíamos desde ahí re cerquita. Y después hay un cable que se ve que se pueden alejar. Yo ese tipo de equipo nunca lo usé. Había uno en el Mautone antes, lo vi usar una vez sola. Era bastante viejo, no sé si era así, pero era muy parecido. Bueno, el generador es un generador de alta frecuencia que mantiene la calidad más tiempo. O sea, es mejor que un generador de un tubo de rayos de una sala convencional. Son más pequeños, más livianos y más económicos. Y además son de mejor calidad. Eh, ¿Cuánto tiene que generar el generador para que funcione el equipo? Bueno, tanta corriente para darle al tubo como para generar 100 o 110 de miliamper con el foco grueso y 50 de miliamper con el foco fino. Hasta esa cantidad
de corriente tiene que permitir hacer ese generador. El tubo de rayos, hay algo importante. El ánodo puede ser de tres componentes únicamente, de tungsteno, molibdeno y rodio. Por lo general tienen doble composición, que son rodio y molibdeno. Además, la definición de estos tubos son mucho mejor, el punto focal es mucho más chico, o sea que la penumbra, que fue lo que vimos la clase pasada, va a ser mucho más chica, la definición va a ser mejor, la resolución espacial también. Este, y puede ser circular o rectangular, ¿tá? El cátodo obviamente tiene dos focos, dos filamentos, como cualquier tubo, el fino y el grueso. Eh, También los equipos tienen dos ánodos, entonces van a funcionar distinto. Miren la disposición del ánodo y del tubo. ¿Qué ven de distinto? Sí, exacto. Eso mismo, está distinto. Y tienen dos ánodos, ¿está? Entonces, al tener dos focos y dos ánodos, se dice que el tubo tiene cuatro focos, ¿está? Eh, También otra cosa distinta al tubo de rayos es que el filtro sí lo pueden cambiar rápidamente, no como en la sala de rayos que ustedes se olvidan del filtro y nunca más se acuerdan, sino que en mamografía sí. Según el ánodo que vayan a usar, el ánodo, ustedes eligen el material, uno u otro. Según el material, molibdeno o rodio, por ejemplo, van a elegir un filtro u otro, ¿tá? Además, el tubo de rayos del mamógrafo siempre va a estar inclinado, así. Ustedes lo que ven por fuera va a ser la carcasa que está derecha, pero en realidad adentro el tubo está inclinado. ¿Se entiende lo que digo? Esto lo que hace va a mejorar el punto focal, o sea que va a mejorar la definición. Bueno, después el colimador va también a ir acompañando lo que es el punto focal, el diagrama del punto focal. Va a tener mejor definición siempre el colimador. Miren cómo colima. Colima desde, si ustedes tuvieran un colimador como en rayos, colimaría como en abanico. ¿Se acuerdan que el tubo de rayos de la sala de las placas, digamos, de las radiografías, el tubo de rayos sale, el rayo X sale como en abanico, ¿se acuerdan? Que hablamos en ascónico. Está. Bueno, entonces la colimación también va como en esa dirección. O sea, si salen así los rayos, la colimación también, si ustedes coliman, van a colimar acá y coliman acá. Pero va a colimar también como cónicamente. Bueno, eso no sirve para mamografía. Tiene que colimar bien derechito. Por eso que están en otra disposición. Espera que voy a borrar. Esto sería incorrecto porque si no colimarían acá, así en esta disposición. Y este sí, porque llega derechito. Bueno, esto ya lo dije, que el tubo siempre está inclinado.
Y además, el cátodo siempre va a estar del lado de la paciente. O sea, el ánodo va a estar bien contra el equipo y el cátodo contra la paciente, como está acá. Bueno, acá tienen dos fotos de un tubo de rayos X y uno de mamografía. ¿Qué diferencias tiene? El de rayos X tiene un envoltorio como una lámpara de cristal. El del mamo tiene un envoltorio de metal. Es distinto. No es como una lámpara, no es como una cápsula de vidrio. Después, los ánodos son distintos. El tubo de rayos X tiene un ánodo de tungsteno y el del mamógrafo tiene dos. Puede ser de tungsteno, sí, molibdeno o radio. Después, el ánodo en el tubo de rayos está perpendicular con respecto al receptor y en el mamógrafo está paralelo con respecto al receptor. El filtro por lo general en rayos X es de aluminio o cobre, pero es uno, no lo van a cambiar. Y en mamografía el filtro puede ser de molibdeno o rodio, según el ánodo. Si el ánodo es molibdeno, bueno, el filtro va a ser de molibdeno. Y si es de rodio, va a elegir el filtro de rodio. Y bueno, en el tubo de la sala de rayos, la angulación del ánodo es de entre 7 y 16 y en el del mamo es cero, por la inclinación del equipo. Otra cosa que se puede hacer es que se arme un mamógrafo y el ánodo no esté, el tubo, perdón, no esté inclinado, em, sea un tubo convencional, perdón, y el ánodo no esté perpendicular, y lo que se hace es inclinar el tubo. En vez de que el ánodo esté en la forma de que tiene que estar, bueno, lo que se hace, se inclina el tubo. ¿Se entiende eso? A ver. Bueno, acá tenemos la diferencia de que si se usara un tubo común y corriente de rayos en la mama, que es la foto de arriba, a el ánodo y filtro de molibdeno. Arriba es un ánodo como común y corriente como el tubo de rayos, con el filtro de aluminio, que puede ser de cobre también, depende de lo que haya en servicio. La diferencia es que en la sala de rayos, por lo general, eso está fijo y nosotros no lo tocamos. Y en el mamógrafo lo cambia. Según el ánodo, va a elegir el filtro. Bueno, después tenemos la compresión de la mama. Eh, ¿Me escuchan? Estaba en silencio. Después tenemos la compresión de la mama que se inventó en el 49. ¿Para qué se comprime la mama? ¿Por qué creen? Para disminuir el espesor y además para emparejar todo el tejido, porque si queda un pliegue, lo que sucede es que en ese pliegue se pueda esconder una lesión. Entonces, para eso se disminuye el espesor para dar menos técnica y además para que quede todo parejo.
Bueno, así como en esas fotos, es como hoy por hoy se comprime la mama. Antes se hacía así, con esos equipos, en un principio se comprimía así. Miren qué raro este. Horrible. Ahora igualmente a las pacientes, según la paciente les molesta, obviamente que nosotros no comprimimos tanto como para lastimar a la paciente. Después ustedes van a aprender cuánto es que se comprime. Este, y otra cosa que mejora la compresión es que tenemos menos magnificación, porque como comprimimos, el contacto de la mama con el receptor es mejor, aumenta. Miren, ahí tenemos un ejemplo de una mama sin comprimir, cuánto mide 6 centímetros, y la otra se comprimió y mide 3. ¿Qué pasa si se comprime en vez de toda la mama, una parte de la mama? Queda mal, ¿tá? Miren acá la foto. La de la izquierda es una compresión general y la otra es localizada. Ahí tienen dos ejemplos de cómo queda. ¿Cuándo es que se comprime solo una parte? Una que no se comprime toda la mamá. Bueno, cuando se... ¿Eh? No, cuando ya se encontró una lesión y se quiere como agrandar la imagen en esa parte. Miren, acá está. ¿Qué pasa? El equipo tiene una función que puede dar más técnica para mejorar la calidad y agrandar, hacer como zoom, pero es como la función que tiene el arco en C de zoom. Cuando te hace zoom, precisa más técnica. Entonces, en vez de irradiar toda la mama con la paleta grande, se usa la chica donde se sabe que está la lesión. Por ejemplo, acá ese punto blanco es la lesión. Se comprime solo esa parte, se agranda, se manda mucha cantidad de dosis y ahí se ve la lesión. Esta es la paletita chiquita, solo para las lesiones. Y así es como se tendría que poner en el lugar donde está la lesión, así la lesión no esté bien contra la piel, se comprime y se ve la compresión selectiva. Em, la compresión, lo ideal es que sea como la parte derecha, como la foto de la derecha, que se comprime parejo. Ahí tienen varias paletas y acá, esto que ven acá, es lo de la derecha, es un dibujito de los enfoques para mamas con implante. ¿Qué sucede? En vez de hacerle, ¿ya estudiaron mamografía con Andrés? ¿Los enfoques? Está. Mamografía común se hace un frente de cada mama y después un perfil de cada mama. Eso si la paciente no tiene implantes. Si la paciente tiene implantes, además se le va a hacer esta técnica, que es la de los dibujitos. Quiero que miren los dibujitos, no las fotos, la de la derecha, que lo que se hace es pellizcar la mama, como quien dice, con los dedos, para tratar de tirar el implante para atrás y solo agarrar y comprimir lo que es glándula, lo que le quede por delante del implante, así, como la foto de... ¿Se entiende? Es bastante difícil, más si la paciente solo tiene casi cuando solo tiene implantes, que no tenga mucha glándula, es re difícil porque lo que van a apretar es apenitas piel y le va a redoler. Pero bueno, hay que aprender. Sin implante, obviamente que a ustedes el trabajo se les va a hacer mucho más fácil.
Buki. Por lo general son rejillas 4-1 o 5-1, son rejillas que se mueven y también puede ser que se utilice una rejilla que es como entrecruzada, en vez de ser todo paralelo, también tiene como si fueran cruz, y lo que hace es reducir aún más la radiación dispersa. La glándula mamaria en densidad, o sea, si ustedes fotográficamente la ven, tiene todo densidades parecidas, o sea, los tonos de grises son muy parecidos. Entonces, si ustedes tienen radiación dispersa, ¿qué es lo que hacía la radiación dispersa fotográficamente? Hacía como una capa gris que emparejaba todos los tonos de grises. Entonces, peor. Lo que tienen que tratar ustedes es de lograr encontrar la definición de contraste, que es ver las diferentes cantidades de grises parecidos y bajar entonces la radiación dispersa, que lo que hace es poner una capa de gris que empareja todo. Bueno, ¿cómo hacen esto? Primero, disminuyendo la radiación dispersa de raíz, que es el efecto Compton. El efecto Compton, ¿cómo lo disminuyen? Bueno, disminuyendo el espesor. ¿Por qué? Porque si tienen más espesor, van a utilizar más kilovoltaje. Y después lo que tienen que usar es el buki. Y entonces, este buki es mucho mejor porque en vez de ser una rejilla solo paralela, es una rejilla HTC que es entrecruzada. ¿Tá? Entonces le va a mejorar un montón la calidad de imagen. Obviamente que esto después lo tienen que aumentar en miliamper, pero bueno, acá se necesita calidad de imagen. ¿Se entiende? Ahí tienen una foto a la derecha, las dos de la derecha, que tienen una foto sin Buki y otra con Buki. La de la derecha se ve mucho mejor, no sé si lo logran percibir. Los detalles de la lesión esa redonda se ven mucho mejor. Hay más negros, hay más grises, hay más diferencias. Está mucho mejor la imagen de con Buki que la de sin Buki. Después, a la izquierda tienen dos imágenes, que es la misma mama, pero una está mal comprimida. Entonces parece que hubieran dos lesiones en vez de una. Al revés, parece que hubiera una lesión en vez de dos. La que está mal comprimida es la de arriba. ¿Por qué? Porque están las dos lesiones superpuestas. Bueno, ¿dónde está el control automático de exposición? Está después del receptor y es como una cámara que va a sensar la mama, ¿tá? Ahí tiene una foto del control automático de exposición. Está ahí, al lado del Buki, al lado después del receptor. Y lo que hace es sensar la mama. Bueno, preguntas hasta acá. Bueno. Bueno, ¿qué es el control automático de exposición? Bueno, nos va a dar una guía, nos va a tirar ya la técnica automática en la pantalla, a priori, a simple vista y con la compresión de la mama, la técnica que no es precisa, obviamente. Ustedes tendrían que calcularla, pero bueno, la mamografía y todo lo que es, por ejemplo, fluoroscopía, que tienen control automático de exposición, ustedes siempre van a utilizar la técnica que les da el equipo. Después, si ustedes ven que el disparo sale mal, que la mamografía o si están en block con el arco sale mal la imagen, ahí sí lo ponen a manual y eligen ustedes la técnica. Y en mamografía, lo que utilizan siempre la técnica manual es cuando la paciente tiene implantes, ¿está? Bueno, re importante
el tipo de tejido de la mama que tenga la paciente. Puede ser glandular, fibrosa, perdón, glandular, estoy medio trancada hoy. Puede ser fibrosa, adiposa o adiposa, ¿está? ¿Cuál es la fibrosa? La fibrosa es la de la paciente joven, que es la mama que está como más densa, como apretada, más dura. Son mujeres por lo general jóvenes. La paciente embarazada también. Muy difícil que se haga a la paciente embarazada igual una mamografía, a menos que tenga un síntoma. Eh, Son mucho más así. Fotográficamente sería así. Tiene como más partes radiopacas y pocas partes radiolúcidas. ¿Qué sucede con esto? Que como hay tanta densidad radiopaca, o sea, tanta parte blanca, atrás de eso se puede esconder una lesión. Las lesiones también son radiopacas. Después tenemos las intermedias, que son las fibrosas adiposas, que es una paciente capaz que ya está llegando a la menopausia y bueno, tiene como una mama intermedia, sería esta de acá o esta de acá, esta ya es muy fibrosa. La B sería, no es ni así, que está como toda lisita, que eso sería una mama adiposa de una persona adulta mayor, pero tampoco está tan fibrosa, entonces como intermedia. Y después tenemos la mama adiposa, que son pacientes ya posmenopáusicas. Los hombres también tienen mama adiposa, no tienen fibrosas así como radiopacas, no, ni densas, son así, todas más bien radiolúcidas. Ahí tienen dos diferencias también de las mamografías de una paciente. La de la izquierda es una paciente joven, que es bastante fibrosa, y la mamografía de una paciente adiposa a la derecha, que ven que no tiene nada de radiopaco, nada. Bueno, no vamos a hablar de mucho de la radiología convencional, pero hablamos un poquito de lo que era antes la película para mamografía. La emulsión tenía solo una capa de emulsión, la película no tenía doble. Obviamente que todo lo que tiene que ver con mamografía va a ser, el fin va a ser mejorar la calidad de imagen. Entonces, por eso mismo tiene una sola capa de emulsión. Y además los halogenuros de plata, obviamente que son bien chiquititos para mejorar la calidad de imagen. ¿Preguntas hasta acá? No. La pantalla intensificadora de la pantalla de mamografía, de las películas pantalla de los receptores, eran de muy buena calidad, eran de un componente que se llama de tierras raras, que tiene una parte de gadolinio, y lo que hace es mejorar el contraste y tratar de utilizar menos cantidad de dosis, como cualquier pantalla. Bueno, otra cosa importante, como se utilizan kilovoltajes bajos en mamografía, los chasis no pueden ser de un material que sean de un alto número atómico. ¿Por qué? Porque los rayos X si no, no lo van a poder atravesar. Entonces tenían que ser de fibra de carbono o de plástico. En lo posible que no sean metálicos. Bueno, y después tener mucho cuidado en radiología convencional con el tiempo de revelado, porque es distinto, como la película tiene una sola emulsión, es distinto el tiempo, así que bueno, la temperatura del revelado también, tener cuidado.
Si se baja mucho la temperatura del revelado, va a quedar peor de calidad. Si es distinta, cada vez que se equivocan en una parte del revelado, va a quedar mal la radiografía. Bueno, esto no voy a hablar. Ya hablamos. Ya hablamos del cuarto oscuro, de la limpieza, del polvo, tener cuidado, no se puede comer. Nada, no se puede poner nada de ropa que tenga pelusa. Y bueno, esto no. Bueno, una cosa importante. eh, el Buki del mamógrafo va a aumentar o a mejorar el contraste en un 40%. Y si quieren evitar aumentar mucho la dosis por el Buki para compensar, lo que se hace es aumentar un punto o dos en el kilovoltaje para compensar. Lo único que tienen que tener en cuenta es que cuando aumentan el kilovoltaje baja un poco el contraste. Después, la compresión máxima aceptada es de 18 kilos de fuerza. ¿Tá? Eso después lo van a ver. Igual ustedes van a aprender a hacer mamografía y se van a dar cuenta cuando quede bien comprimido. Esto no, claro, esto es lo que vimos hoy. Cuando se utiliza la paletita chiquita, esa, que lo que se hace es magnificar o agrandar o mejorar la calidad de imagen en un punto, no en toda la mama, se utiliza mucha cantidad de dosis. Por eso que se utiliza solo en casos que se quiera sacar una duda al médico, por ejemplo, acá en una lesión. Y bueno, y después en la mamografía digital tenemos de dos tipos. Mamografía digital con CR, que es lo que ustedes tienen en Mautone, que el CR es la computadora con los chasis. O sea, ustedes hacen una mamografía, van y la pasan por el CR. Y si no, hay radiología directa, que el equipo no necesita que ustedes cambien el receptor, sino que es directa. Una vez que ustedes hacen el disparo, ya lo ven en la pantalla. Obviamente que los monitores son mucho mejor, la calidad de imagen es mucho mejor en digital y todo mejora lo que es el diagnóstico de la paciente. El contraste mejora, la resolución mejora y hay menos cantidad de ruido. Bueno, una cosa importante, en resolución, el mínimo en resolución de los monitores para diagnóstico de mamografía es de 5 megapíxeles de matriz. Ese es el mínimo. Bueno, y hasta acá vamos a llegar hoy con esta clase. Hay un grupo que quiere dar el parcial. ¿Están prontos? No sé si se vino cortando recién, ¿no? Yo sí. Está genial. Estoy. Bárbaro.
Se ve, sí. No, ahí no. Ahora sí. Empieza él, pero está teniendo problemas con la luz, me dijo. Pero no sé. A ver, aguanta dos, por favor. Ahora bien. Sí, ayer estuvo horrible. ¿Cómo está ahí hoy? Sí, yo vi unas fotos ahí del puerto, estaba, sí, no sé, rompió todo, no sé. No sé si hubo corte de luz. Oh, no, acá hizo frío de verdad ayer. Oh, sí, hoy ya está mejor, ya está. ¿Qué hicieron? ¿Tres pacientes? Mm. Sí, menos la cédula, está todo igual. Pero Le cambiaron veo... la cédula. Sí, 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 eso sí. Veo que Lucas no se puede Estoy. conectar, así que si quieren empiezo yo. Voy, estoy acá. Ah, bueno, ahí Recién está. me conecté. Está genial. Bueno, nosotros vamos a decir tres radiografías ya que somos tres participantes, las cuales vamos a ir presentando y describiendo cada uno. Yo voy a empezar explicando del dedo y cómo fui realizando dicha radiografía. Pero primero vamos a decir que es una radiografía, que una radiografía es una proyección de una región anatómica de un paciente producida por los rayos X sobre un receptor de imagen. Y es una proyección que se puede visualizarse en forma análogo o digital. Hoy por hoy el uso del formato análogo en Uruguay es muy residual, porque la mayoría ya pasó a formato digital. Lo primero que nos llega a nosotros es la orden médica, la cual nos dice los datos del paciente y la radiografía a realizar. Nosotros ahí le cambiamos más o menos algunos datos, como la cédula y eso, para que no quede visible. Luego de que hacemos llamar al paciente y una vez verificado que es el paciente correcto, vamos a la orden médica donde dice enviar a WorldClean, que es donde la enviamos a la computadora, que vamos a añadir la región que vamos a irradiar y ta. Eh, Nosotros utilizamos un, un chasis de 24 por 24, que es el más chico que tenemos en el Mautone. En este caso lo hicimos. ¿Podés pasar al siguiente, Gaby? En este caso lo hicimos en un chasis grande,
porque realizamos las tres proyecciones en una sola. La posición del paciente es sentado al final de la mesa radiográfica, colocando la mano casi en posición eh, lateral y el pulgar sobre algo radiolúcido como una esponja que sea alto para que el dedo no esté oblicuo, porque si no es una posición pega verdadera. Donde el rayo central va a incidir en la articulación metacarpofalángica. Esta es la primera radiografía que está más a la izquierda. Como estructura mostradas tenemos falange distal y proximal, primer metacarpiano, trapecio y articulaciones asociadas. La articulación es interfalángica y la metacarpofalángica deben aparecer abiertas. En la radiografía que tenemos en el medio es una radiografía oblicua en PA, donde la posición del paciente se sienta al final de la mesa radiográfica con la palma de la mano apoyada sobre el receptor de imagen, y el rayo incidente va a incidir en la articulación metacarpofalángica. En, en la última proyección tenemos una proyección lateral donde va a estar en la misma posición que el anterior, solo que colocamos una base para darle más angulación lateral al primer dedo. ¿Puedes cambiar, Gaby, a la siguiente? Ahí, donde tenemos la segunda imagen, es una proyección lateral porque le colocamos una base para darle más angulación al primer dedo y que quede bien, bien de costado. Y puedes seguir ahí. Y utilizamos una técnica homogenizada con un KB de 63, un foco fino y un miliamperes de 2,5. Bueno, la segunda radiografía es de puño, es Núñez Gabriel, un señor de 42 años, el cual le mandaron a realizarse un control de osteosíntesis en el puño derecho. Bueno, lo hice pasar a la sala y lo posicioné en sedestación en la silla, en el extremo de la mesa radiográfica de frente. Para lograr que el puño con el antebrazo, el brazo que era a la misma altura, le coloqué una espuma por debajo del chasis, quedando la axila pegada a la mesa radiográfica. Por mientras que lo fui posicionando, le pregunté qué le pasó. Me respondió que le habían operado hace tiempo y que le había colocado la osteosíntesis, en el cual en el último periodo de tiempo le estaba molestando. Para verificar que la osteosíntesis esté correctamente, se realizó un frente y un perfil. Bueno, para hacer que el puño quede en posterior anterior con el codo flexionado a 90 grados, de forma que en el antebrazo, mano y puño queden apoyados sobre la mesa. El centro eh, del rayo fue dirigido perpendicular al chasis, incidiendo en el área media del carpo en la articulación del puño, articulación radiocarpiana de tipo condilio. Bueno, el chasis fue chico, no se utilizó booking porque la región era menor a 15. También fue realizado un metro. Bueno, la región comprendida es la región proximal de los metacarpianos, todo el carpo con sus 8 huesos correspondientes. Se puede visualizar en la fila proximal el escafoides, el semilunar, el piramidal. Y en la fila distal se puede visualizar el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso, y el pisiforme aproximadamente entre ambas filas, encima del piramidal. Bueno, los criterios de evaluación: osteosíntesis, en epífisis distal y medio lateral del radio. Se observa el radio del cúbito distales, el carpo y la mitad proximal de los metacarpianos. Se observa que hay ausencia de rotación en el carpo de los metacarpianos y del cúbito y el radio. Del segundo al quinto dedo están completamente de frente, mientras que el primer dedo está oblicuamente debido a la anatomía humana. Todos los espacios intercarpianos no aparecen abiertos debido a las formas irregulares que corresponden a la superposición. Bueno, como factores fotográficos tenemos la densidad, que es el grado de ennegrecimiento. En este caso, esta radiografía es normodensa,
ya que podemos diferenciar la periferia del hueso cortical y el hueso esponjoso. Se pueden observar bien definidas las partes blandas y las estrías musculares. Hay un contraste bajo, una escala larga, debido a la variedad de grises. Bueno, como propiedades geométricas se cumple la ampliación, es decir, el agrandamiento que mantuvo su proporción. También en nitidez, porque no observamos borrosidad, se observa bien definidas las líneas de la región anatómica, teniendo una buena definición. Leyes que se cumplieron. Se cumplió la ley de proyección cónica debido a que los rayos se proyectan en forma cónica. También se cumplió la ley de superposición y sumación, es decir, que se superponen las estructuras y se suman las densidades. Se cumplió la ley de la tangencia, es que la atenuación de radiación es mayor en las corticales, es decir, los bordes se ven más radiopacos. Bueno, la marca fue a la derecha del paciente en ambas radiografías, pero en perfil, como no tenemos derecha ni izquierda, o sea, tenemos anterior y posterior, eh, por eso es que la marca está anterior a la región. No sé si me expliqué bien ahí. Bueno, ¿puedes pasar a la siguiente, Gaby? Sí, bárbaro. Está bien. Bueno, la técnica es homogeneizada, el kilovoltaje es 66, un foco fino que tiene un mayor tiempo de exposición, pero también tiene un mejor detalle, y un miliamper de 2,5. Bueno, yo por acá ya terminé.
Se fueron. No, estamos Estoy. acá. Arrancaba Caro. Voy. Bueno, como objetivos, aplicar los principios de radiación, identificar y explicar cómo se aplican los talleres de radioprotección, y la justificación, optimización y límites de dosis en situaciones clínicas reales, analizar estudios radiográficos reales, seleccionar y presentar 3 radiografías de pacientes del práctico, evaluar la técnica usada, su adecuación y cómo se garantizó la protección radiológica, perdón. Relacionar el contexto clínico con la técnica radiológica es presentar y justificar la técnica usada según el dato clínico, edad, enfoque y condición del paciente. Identificar dificultades en la práctica radiológica, reconocer obstáculos o situaciones particulares que hayan afectado la toma del estudio y cómo se resolvieron. Ah, no mienta, Gaby, no mienta. Mirá cómo la querés blanquear vos. Ya, ya que la quiera como anda. Cerrar las puertas para evitar que la radiación dispersa no se proyecte a otras salas y para proteger el resto de las personas que se encuentren en la sala. Bueno, la colimación reduce el campo de radiación, solo el área o región que queremos proyectar, así no irradiamos más eh, a otras zonas innecesariamente. El tiempo, menor tiempo de exposición, es decir, menor dosis de recibida. En reducir el tiempo que se está expuesto a la radiación disminuye proporcionalmente la dosis. Y como limitación de dosis, nadie debe recibir una dosis mayor a los límites establecidos por la normativa. Existen límites de dosis para trabajadores ocupacionales expuestos, público en general. No aplican a pacientes, pero sí a quienes están alrededor, familiares, técnicos, médicos. Se mide y controla mediante dosímetros, protocolos y normas legales. Y como justificación, solo se deben realizar procedimientos con radiación si están médicamente indicados, o sea, el beneficio debe superar el riesgo. Y trabajamos bien. Al otro lado, ahí. Bárbaro. Eso en la sala, en el práctico. Bueno, me encantó Urice, bárbaro. Les quedó precioso. Re bien. Lo armaron re bien. Con fotito y todo. Sí, era la idea, o sea que siguieron bien lo que les dije. Me encantó. Después les paso la nota, ¿tá? Bueno, el jueves